que hay una confusión semántica también, tasa, tarifa, coste, y entonces todo se pone en la palabra tasa, y se da la impresión de que se da porque está percibiendo eso, cuando no es así. En el mundo todo sigue un mercado regulado con tasas reguladas por los gobiernos. Durante la pandemia y el sistema de regulación que afecta a muchos países, y ahí estoy hablando de una manera general, no estoy hablando del tema específico de Argentina, las tasas se bajan cuando tienen un incremento de pasajeros y las tasas incrementan cuando tienen un número bajo de pasajeros. O que passou com a pandemia que se demonstrou que esse sistema não é eficiente. ¿Por quê? Porque el momento de la baja de pasajeros con una pandemia hay una presión muy fuerte para no incrementar las tasas. Entonces, el momento que los aeropuertos más necesitan de apoyo para garantizar sus operaciones y sus futuras inversiones, nosotros no tenemos el respaldo de los gobiernos para incrementar las tasas y hay una quiebra del sistema. Entonces, digamos que en los momentos buenos, las aerolíneas disfrutan de la reducción de las tasas y en los momentos malos, nosotros por conciencia no podemos aplicar los incrementos necesarios para tener entonces el incremento que necesitamos para cubrir nuestras operaciones. Quiero agregar algo a lo que dijo él, que es importante, y cualquiera que se mete en internet en cualquier línea aérea y hace la simulación de comprar un pasaje, se va a ver cómo es el componente de las tasas. Y eso es muy importante, porque el componente de las tasas muchas veces tiene muchos impuestos y ley tal, y ley tal, y ley tal, y ley tal, y por último está tasa aeroportuaria, que es mínima, que es la que mantiene toda la infraestructura y encima tiene que prever las ampliaciones de la infraestructura y todo. Las tasas aeroportuarias no aumentan, no han aumentado. En algún lado subió $1, en algunos países aumentan por la inflación de Estados Unidos cada 3 años dividido por un porcentual, o sea que el aumento, imagínense, la inflación de Estados Unidos es mínimo, no existe. Sin embargo, en los últimos 5 años los pasajes han aumentado el doble. Por ahí nuestra discusión no es con los estados, sino con las líneas aéreas. Cuando son las líneas aéreas las que dicen que las tasas de los aeropuertos son altas. Es ahí donde pedimos que no lo digan más, que no son altas, que no aumentan y que no es el componente de la tasa, o que diferencian. El componente de la tasa, ese 5% que corresponde a los costos de las líneas aéreas, ese componente tiene una parte que va a turismo, una parte que va a migraciones. Bueno, cada país tiene su... uno cuando lee Ley 2424, DNT, que es Dirección Nacional de Turismo, cada uno lee. Y después dice tasa aeroportuaria. Creo, si me permites, Ezequiel, es importante efectivamente el entender cuando se hacen comentarios acerca de las tasas aeroportuarias, ¿de qué estamos hablando? Hay una cosa que son los cargos relacionados con el costo de operación de un aeropuerto, que eso es lo que necesita el aeropuerto para poder desarrollar su infraestructura, y después están todos los impuestos. Desafortunadamente se pone todo en el mismo paquete. Entonces, claro, ahí está el problema. Nosotros lo que decimos es, por favor, transparencia, seamos claros sobre lo que están ustedes hablando. Y hay un tema también que quería apuntar, y es que la diferencia entre lo que pagan los aeropuertos a las aerolíneas, lo que cuesta realmente a la aerolínea, versus lo que paga el pasajero. O sea, por ejemplo, la tarifa de aterrizaje es lo que realmente paga la compañía aérea, lo que le cuesta a la compañía aérea. La tarifa de pasajero, eso se transmite al pasajero. Y eso es importante también diferenciar, porque muchas veces hay ciertas compañías que parece ser que a ellos les cuesta eso. No, a ellos no les cuesta la tarifa de pasajero, les cuesta la tarifa de aterrizaje, que eso, por cierto, es absolutamente... Y despachar 2 valijas. Y después eso, empiezas a ver cómo te duplica el costo solamente de un equipaje de más, supera cualquier tasa. Entonces, lo que nosotros pretendemos es que cuando las líneas aéreas se refieren a las tasas aeroportuarias, que no se refieran a las tasas aeroportuarias, que se refieran a los componentes de las tasas aeroportuarias, y ahí sí que vean si realmente corresponde o no la tasa
que a nosotros nos compete, que es la tasa aeroportuaria neta, no la tasa de Neta es turismo, poco, que es claro. excelente. Incluso hay países donde tenemos tasa de seguridad, pero nosotros a la tasa de seguridad automáticamente, nosotros cobramos todo, pero nosotros pagamos todo a los organismos que corresponden. Aquí hay una confusión semántica también, tasa, tarifa, coste, y entonces todo se pone en la palabra tasa, y se da la impresión de que es el aeropuerto que está decidiendo eso, cuando no es así.